Buenas tardes, damos entonces comienzo a este ciclo de conferencias. Vamos a tener 3 exposiciones: Aprendiendo de la experiencia cercana, el programa de escuelas autogestionadas en San Luis, Argentina, a cargo de Pablo da Silveira; Perfil intermedio de la Universidad Alberto Hurtado, una propuesta de acompañamiento al aprendizaje de estudiantes universitarios, por Andrea Salas, de la Universidad Alberto Hurtado de Chile; Desarrollo de la competencia profesional en la práctica, el caso del máster en gestión educativa, por Dora Sajevicius, Andrea Tejera y Mariela Cuesta, de la Universidad Ort. Cada uno de los expositores va a tener 20 minutos y luego vamos a dejar un espacio de preguntas para que ustedes puedan realizar. Empezamos entonces con Pablo da Silveira. Es doctor en filosofía por la Universidad de Lovaina, ha sido profesor visitante en diversas unidades de América Latina y Europa, es miembro del Consejo de Redacción y árbitro de revistas académicas de circulación nacional e internacional, es profesor de alta dedicación del Departamento de Educación de la Universidad y es responsable del programa de gobierno de la educación de la Universidad Católica del Uruguay. Adelante, Pablo. Gracias, Ana Laura. Buenas tardes a todos. Dado que tenemos pocos minutos, empiezo directamente con el tema. La idea es simplemente compartir con ustedes algunas breves reflexiones que no surgen tanto de la lectura como de una experiencia personal de haber sido parte de un comité evaluador en un programa de escuelas autogestionadas, que ahora vamos a ver lo que es, desarrollado en la provincia de San Luis, en Argentina. Es un caso del que se ha escrito relativamente poco, es una experiencia mixta. Quiere decir que no es ni un caso de éxito completo ni un caso de fracaso completo, esas son probablemente las que más cosas nos enseñan. Es una experiencia en lo que se mete y se mezcla lo técnico y lo político, y sobre todas las cosas es una experiencia que pasó acá cerca. Con mucha frecuencia vamos a buscar casos y antecedentes en lugares tan lejanos como Finlandia, lo cual está muy bien, pero también es bueno aprender de experiencias que han ocurrido mucho más cerca. Simplemente para no tenerlos en ascuas demasiado tiempo, vamos a hablar de un proyecto en que se intentaban instalar escuelas autogestionadas, como se le llamaba. ¿Qué significa eso? Escuelas estatales, financiadas con dinero público, pero cuya gestión administrativa y pedagógica era puesta en manos de asociaciones civiles mediante un sistema competitivo similar al de nuestros llamados a licitación. Un poquito de contexto para ubicarnos. San Luis, una provincia en el noreste argentino, digamos, noroeste argentino, ubicada entre las de relativo bajo desarrollo, especialmente si la comparamos con algunas de sus vecinas, como Mendoza o como Córdoba. Un régimen político formalmente democrático, pero que en realidad es un régimen de partido dominante. El justicialismo gobierna desde la vuelta de la democracia hasta hoy, y en el momento que ocurre esto en particular, el gobernador era Adolfo Rodríguez Sá, que gobernó de manera ininterrumpida entre el año 1983 y el 2001, después dejó, después volvió, y un sistema educativo entre los peor ubicados en la Argentina, con tasas de escolarización y niveles de aprendizaje inferiores a la media. Bueno, con la llegada de Rodríguez Sá se inicia un proceso en la provincia que arranca a fines de los 80 y de algún modo explota a principios de los 90, donde se logra un crecimiento importante durante muchos años, una tasa de pleno empleo hasta el punto de que la provincia empieza a convertirse en destino de inmigración interna dentro de Argentina. Un esfuerzo de diversificación económica, hay impulsos a la industrialización local, hay desarrollo del turismo, hay muchísima obra pública, bueno, todo con una enorme presencia del aparato estatal, que es el principal inversor y el principal contratante de personal. En ese contexto asume Héctor Omar Torino como ministro de
de Educación de la provincia, un hombre que no era un experto en educación, era personal político del Partido Justicialista en la provincia, y que recibe un mandato, que es, lo que le dice el gobernador es: hacer lo que quieras, pero tenés que hacer algo que me dé visibilidad nacional. El sueño de Rodríguez Sá, luego cumplido, era llegar a ser presidente de la República Argentina, cosa que consiguió algo así durante 4 días o 5 días, no me acuerdo bien, en medio de aquella crisis política desastrosa que siguió a la caída del presidente Fernando del Arco. Torino empieza una búsqueda que lo conduce a CIPEC, un think tank que en esa época acababa de crearse, instalado en Buenos Aires, todavía hoy existe, creado básicamente por gente que se había formado en la Kennedy School de Harvard y que venían con la idea de instalar políticas públicas de nueva generación en la Argentina. Se hace un contrato entre el gobierno provincial y CIPEC, y para poner en marcha la experiencia que están impulsando, intentan una primera estrategia, que es aprobar una ley que serviría de marco general al proceso. Finalmente esa ley no se aprueba porque hay mucha oposición política, hay mucha oposición gremial a la iniciativa. El gobierno provincial da vuelta atrás y en agosto del 99 cambia de estrategia y, digamos, descubren una vieja ley del año 91 que autorizaba la creación de escuelas experimentales, y en ese marco sacan un decreto que es lo que pone en marcha el programa ese decreto incluye una convocatoria pública por la cual se van a sortear, digamos, no sortear, se van a licitar 9 escuelas, casi todas ellas con el ciclo completo, es decir, desde educación inicial hasta lo que es el fin de nuestra educación básica media. Y se presentan en esa primera convocatoria 27 proyectos. En noviembre del año 99 son adjudicadas las primeras 9 escuelas autogestionadas, y en marzo del año siguiente abren sus puertas. Ahí tienen los nombres de las que se abrieron: Un lugar en el mundo, Eduardo Galeano, Leonardo da Vinci, Horacio de la Mota, Puertas del Sol, Madre Teresa. Lo interesante de los nombres es ver que hay escuelas de orientaciones ideológicas diferentes, algunas centradas en figuras locales, en San Luis, otras en figuras universales. Da un poco una idea de la diversidad de gente que se había involucrado en el asunto. Así que la primera generación de escuelas empieza en marzo del 2000. En noviembre de 2001 se hace una nueva convocatoria, y en el correr de mayo se hace la selección y se licitan 10 nuevas escuelas, con el objetivo de que en marzo de 2003 haya una segunda generación de escuelas autogestionadas. Hubo solo 2 generaciones, la del 99 con 9 escuelas y la del 2003, que es cuando empezaron, con 10 escuelas. Bueno, ¿qué es un poco de qué estamos hablando? Pues esto era el marco cronológico, de qué estábamos hablando, o de qué se estaba hablando en San Luis cuando se hablaba de escuelas autogestionadas. En un contexto de crecimiento de población, básicamente por inmigración interna, el Estado construye edificios capaces de albergar un número máximo de alumnos, y define lo que llama una UCE, una unidad de subvención escolar, que es una cantidad anual por alumno que el Estado va a volcar en esas escuelas y que se van a pagar mensualmente. Luego, en lugar de seguir el procedimiento habitual, que es designar docentes del sistema público como personal para esas nuevas escuelas, abre una convocatoria pública a equipos que estén interesados en hacerse cargo de cada uno de esos edificios. Y los equipos presentan su candidatura, tienen que presentar un proyecto administrativo, institucional, tienen que presentar un proyecto educativo y tienen que presentar los CVs de cada una de las personas que integran esos equipos. Y como última etapa del proceso, un comité evaluador independiente evalúa a los distintos grupos candidatos y asigna cada una de las escuelas a uno de los grupos que se presentó, o si considera que no hay ningún grupo que dé suficientes garantías de calidad, declara desierto el llamado a esa escuela específica. Los grupos se presentan no en general, sino a una escuela ubicada en un lugar con una cantidad de alumnos
máxima ya conocida. Una vez asignadas las escuelas, el Estado firma un contrato con cada asociación educacional seleccionada. Los candidatos tenían que conformar asociaciones educacionales que eran asociaciones civiles con fines educativos. Y el contrato va acompañado de un compromiso de escuela de calidad que incluye algunas metas específicas en cuanto a capacidad de retención, a niveles de aprendizaje. Y una vez cumplido ese proceso, la asociación educacional que fue seleccionada y que firmó el contrato pasa a disponer del edificio como si fuera de ella por un periodo de 5 años y pasa a cobrar de manos del Estado las mensualidades correspondientes a la cantidad de alumnos que fue capaz de captar. Ese plazo de 5 años puede interrumpirse si hay evaluaciones negativas en medio, son escuelas muy monitoreadas, y al mismo tiempo, una vez que termina el plazo, si hay satisfacción de las dos partes, se puede renovar por un periodo igual. Entonces, cada escuela sabe cuál es la cantidad de dinero máxima que va a recibir, que corresponde a la cantidad de alumnos máxima que el edificio puede albergar, pero la inscripción es voluntaria. O sea, es responsabilidad de cada escuela atraer alumnos y es responsabilidad de cada escuela conseguir mantenerlos a lo largo del tiempo. Entonces, precisando un poquito más la idea, ¿qué son las asociaciones educacionales? Como les decía hace un momento, son asociaciones civiles sin fines de lucro, lo cual quiere decir que se rigen por el derecho privado. Eso incluye las contrataciones de los docentes y eso incluye cualquier responsabilidad civil que se pueda generar como consecuencia del desarrollo de las escuelas. El decreto definía así su tarea: tendrán a su cargo la responsabilidad de organizar el proyecto pedagógico y la gestión de la institución, siendo además responsables de los resultados pedagógicos obtenidos, así como de la administración financiera, de la que tienen que dar cuentas con muchísimo detalle. Además, se comprometen a dictar un número mínimo de días de clase por año. La exigencia mínima es que estuvieran integradas por 3 docentes o pedagogos y además profesionales de administración. En la realidad, cada una de estas asociaciones tenía muchísima más gente. Los docentes no son empleados del Estado, es decir, no son empleados públicos, sino que son empleados de las asociaciones educacionales en régimen de contratación privada, como puede hacerlo un colegio privado en este país. De hecho, para facilitar el desarrollo de la experiencia, en este caso se les daba a los docentes un periodo, si yo no me acuerdo mal, de 5 años, por el cual si un docente que tenía un cargo público se incorporaba a este sistema y se arrepentía, podía volver a su cargo público y se le reconstruía la carrera por los años que hubiera estado afuera. Pero una vez que lo acepta, pasa a ser un empleado privado. Y había algunos parámetros, por ejemplo, iguales condiciones, los salarios docentes no podían ser un 50% inferiores ni superiores a los del sector público y algunas exigencias más propias del caso. Los comités evaluadores eran de gente ajena al proyecto, estaban integrados por 5 miembros. El del 99, bueno, estuvo integrado por Juan Carlos Tedesco, Inés Arredondo, Mariano Narodowski, Juan Manuel Estrella y Antonio Chichoni, que es de CIPEC, era de CIPEC en esa época. El de 2002 por Ernesto Bore, de la Universidad de San Andrés, Fabio Marchesini, que era el director del Instituto Italiano de Buenos Aires, María Marta Carro, que era del Ministerio, Antonio Chichoni y Joel Quinto. La tarea del comité es estudiar una por una todas las propuestas, los CVs de los integrantes, la propuesta pedagógica, el proyecto institucional, y luego recibir a cada equipo candidato una suerte de defensa de su proyecto que duraba más o menos entre 1 hora y media y 2 horas para cada uno. Más allá de algunos detalles, estamos ante un modelo de lo que internacionalmente se llama escuelas charter. Lo que estaba haciendo San Luis era crear un modelo de escuelas charter, que es un modelo hoy muy probado y muy estudiado en el mundo. ¿Qué son escuelas charter? Bueno, son escuelas que tienen algunas características parecidas a las escuelas públicas y algunas características parecidas a las escuelas privadas. Igual que las escuelas públicas son propiedad del Estado, son financiadas con dinero público y solo pueden ser financiadas con dinero público,
están bajo el control directo de las autoridades públicas que las evalúan, las monitorean, eventualmente las sancionan, y tienen prohibido seleccionar alumnos. Tienen que recibir a todo el que se presente, y si hay exceso de alumnos, hay sorteo. En todo esto son iguales a una escuela pública tradicional. Pero, al igual que las escuelas privadas, son de inscripción voluntaria. Nadie está obligado a mandar un hijo ahí, aunque viva al lado de la escuela. Tienen personalidad jurídica propia y por lo tanto responsabilidad jurídica sobre lo que ocurre en la escuela. Son autoadministradas, reciben el dinero y deciden cómo gastarlo, dentro de ciertos límites. Y a diferencia de las escuelas públicas tradicionales, su existencia no está asegurada administrativamente. Si no consiguen atraer a suficiente cantidad de alumnos y quedan por debajo de su punto de equilibrio, cierran. De modo que tienen que esforzarse por mantener los alumnos. En el caso de la de San Luis, era un modelo típico de charter con algunas especificaciones. Las escuelas de San Luis no podían tener fines de lucro. Esto es un modelo bastante común, pero en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos y incluso en Suecia, se aceptan escuelas charter con fines de lucro. No podían ser confesionales. Eso es una característica que tiende a repetirse en todas partes. Y como una particularidad de San Luis, estaban obligados a asociar a sus docentes después de 2 años de trabajo en la escuela. Dejaban de ser empleados y pasaban a ser miembros de la asociación. Pero, más allá de estos pequeños detalles, es un caso muy estándar de lo que es una escuela charter. Bueno, simplemente el otro componente, el comité evaluador, como cuento nomás, es una experiencia muy interesante, pero terriblemente agotadora. 2 meses de lecturas previas, 1 semana entera encerrados en un hotel, entre 15 y 18 horas por día, recibiendo equipos, haciendo actas, discutiendo con los demás integrantes. Ahora, algo de testimonio personal, muy rápido, de lo que uno se encuentra cuando ve funcionando estas cosas. Primero, lo que uno veía de las escuelas que ya se van funcionando. Es decir, cuando estábamos ahí, había una primera tanda que ya estaba funcionando. Simplemente como anécdota, un domingo de tarde fuimos a ver varias de estas escuelas. Yo fui con un escepticismo total, había 38 grados, estaba convencido que en la escuela no íbamos a encontrar ni auroro, estaban repletas de gente. Toda la comunidad educativa en cada escuela, muertas de ganas de contarnos lo que estaban haciendo. Esa experiencia generaba un altísimo grado de satisfacción profesional y personal. Los docentes, los directivos estaban enormemente entusiasmados con lo que estaban haciendo. Charlando con un director, en un momento le preguntamos ¿cuál es el secreto de que esto ande tan bien? Y dijo, nos embromaron. ¿Cómo que nos embromaron? Y sí, trabajamos más que nunca, ganando igual que ganábamos antes, y estamos encantados y no queremos dejar de hacerlo. Nos embromaron, estamos muy comprometidos con el asunto. Había un fuerte compromiso de las familias y la comunidad local. En estas escuelas funcionaban clubes de ciencia, huertas orgánicas, radios comunitarias, grupos de alfabetización, se convertían realmente en centros comunitarios importantes. Había un uso enormemente eficiente de los recursos. No quiero entrar en detalles, pero por contarles un caso, una escuela muy grande en un barrio bravo, imagínense, para los uruguayos una especie de Mevir con 3.000 casas, bajo nivel de ingresos, un momento que el empleo estaba cayendo, y las escuelas no tenían un vidrio roto, no tenían un graffiti, nada fuera de lugar, y le preguntamos por qué, y el equipo dijo, bueno, es muy simple, nosotros el primer día de clase juntamos a todo el mundo y les mostramos el presupuesto anual. Saben cuánto ganamos nosotros, sabemos en qué vamos a gastar el dinero, saben todo. Y decimos cuál es el presupuesto de mantenimiento. Y anunciamos que si el presupuesto de mantenimiento se agota antes de fin de año, el rubro del que va a salir dinero es el rubro viajes y paseos. Los chicos lo paran a cualquiera que va a romper algo, porque pasa como en la casa de todos nosotros. Si rompemos algo, vamos a tener que usar dinero que teníamos previsto por otra cosa para solucionarlo. Bueno, y una alta capacidad de rotación de alumnos. Experiencia de escuchar a medio centenar de grupos que querían hacerse cargo de una escuela, una inmensa creatividad. Cuando los docentes quedan liberados de las cadenas, de los planes y programas, realmente traen ideas muy buenas y muy nuevas acerca de cómo enseñar y cómo administrar
escuelas, desniveles, algunos grupos mejores, otros peores, algunas debilidades comunes, por ejemplo, sobre todo la debilidad entre conectar los enunciados teóricos y las propuestas prácticas, eso es un caso típico de debilidad. Una formidable movilización de recursos ociosos. Cuando uno cambia así las reglas, se movilizan talentos en los docentes que en el esquema tradicional no están movilizados. Último cuento que hago, estábamos escuchando a una maestra con sus años, que tenía un poco el aspecto de la maestra del sector público más adocenada que uno puede imaginarse, la maestra de Gasalla, imagínense. Todos los prejuicios de la gente podían concentrarse en esa mujer, y esa mujer estaba con un puntero láser, había un PowerPoint así, y había un flujo de caja. Y explicó con todo detalle durante 20 minutos el flujo de caja. Y entonces cuando terminó le preguntamos, mire, antes de entrar en tema, ¿cómo sabe usted lo que es un flujo de caja? Porque eso es una cosa que manejan los contadores, no las maestras. Y su respuesta fue, no sabe. Yo hace 6 meses no tenía la menor idea de que esto existía. No les puedo decir lo que he aprendido preparándonos para este momento. Yo no sé si ustedes me van a dar o nos van a dar o no a la escuela, pero yo ya no soy la misma persona. O sea, realmente moviliza una cantidad de capacidades que si no están ociosas. Es una fábrica de liderazgos. Aparecen líderes pedagógicos, líderes comunitarios, también desplegando capacidades que estaban ociosas. Y además liberan al Estado de un montón de problemas de microgestión que pasan a ser resueltos a nivel del centro de estudios. Para terminar, les cuento brevemente el desenlace y 2 o 3 experiencias. La primera generación había andado muy bien porque los políticos no le habían prestado atención. Pero como habían andado muy bien, ya en el segundo llamado los amigos del poder se habían interesado en el asunto. Y entonces durante toda la semana en que funcionó el comité evaluador, recibimos todos los días la visita de la nueva ministra, ya no era directorino de Educación de la provincia de San Luis, que venía a decirnos a quién teníamos que asignarles la escuela y a quién no, cada escuela y a quién no. No tuvo ninguna suerte, asignamos las escuelas a quienes quisimos, un momento muy emotivo donde los ganadores festejaban y los perdedores lloraban. Y todavía estábamos en el avión rumbo a Buenos Aires cuando el Ministerio de Educación sacó una resolución que declaraba nulas todas las actuaciones del tribunal por vicios de forma y le entregó las escuelas a quienes querían, lo que fue un gigantesco golpe contra el prestigio y la legitimidad que este sistema había ganado. El final de la historia tiene algunos otros detalles que les ahorro. Algunos aprendizajes. Esta idea que funciona en otras latitudes también puede funcionar perfectamente entre nosotros. El contexto es muy parecido al nuestro. Es una idea capaz de atraer a quienes trabajaban en el sistema educativo tradicional. Un porcentaje enorme de los docentes que participaban de estas escuelas habían decidido salir del sistema tradicional para involucrarse en este asunto. Es una idea que tiene que ser ejecutada con cuidado, entre otras cosas porque los docentes no están acostumbrados a administrar y entonces ahí hay que hacer algunos apoyos para que eso funcione. Un aprendizaje muy importante, los sindicatos pueden cambiar de opinión. Cuando empezó este proceso, los sindicatos estaban totalmente en contra. Y lo que pasó fue que los que lo impulsaban empezaron a visitar centros de estudios y hablar con los docentes y explicarles cuál era la idea. Y las bases de los sindicatos empezaron a presionar sobre sus dirigentes, diciéndoles, no bloqueen esto, esto está bueno, esto nos interesa. Y por eso finalmente pudo hacerse. Penúltimo aprendizaje, las reglas importan. Uno de los problemas del mal final del segundo tribunal fue que uno de los artículos del decreto decía que la única instancia de apelación inapelable e incontrolada era el Ministerio de Educación, es decir, le daba un cheque en blanco para hacer cualquier cosa, y ahí había un problema de diseño institucional muy grave. Y último aprendizaje, muy obvio, pero vale la pena repetirlo: la democracia sigue siendo el mejor camino, la democracia plena sigue siendo el mejor camino para hacer las cosas. Su lentitud y su complejidad a veces pueden exasperarnos, pero a la larga es el sistema que nos mantiene más alejados de los actos de arbitrariedad. Gracias.